Este 2021, el movimiento conservador en Estados Unidos ha devuelto a la primera plana política un tema siempre controvertido en este país: el aborto. La mayoría republicana de la legislatura de Texas, apoyada por un gobernador también republicano, pasó hace unos meses una ley muy restrictiva del aborto. Una ley tan original como disparatada. Y en una nación en la que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho constitucional, protegido por un precedente que el Tribunal Supremo sentó en los años 70, que la ley haya tomado efecto ha hecho sonar todas las alarmas de aquellos que defienden el derecho a decidir, pues temen que un Supremo de amplia mayoría conservadora acabe con el precedente que hasta ahora había permitido a las mujeres tener abortos en todo el país. Así que de eso voy a hablar hoy, de qué es lo que dice exactamente la disparatada ley restrictiva del aborto en Texas y qué cabe esperar de las protecciones constitucionales sobre el derecho al aborto con un Supremo tan conservador. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. Antes de pasar a indagar en lo que dice la ley de Texas, cabe recordar la relevancia de la decisión del Tribunal Supremo que permite la legalidad del aborto en Estados Unidos, Roe v. Wade. Se trata de una decisión de 1973 que defendía el derecho a la privacidad de las mujeres a decidir si querían tener un aborto. Eso sí, dentro de los 2 primeros trimestres del embarazo. Una decisión posterior en los años 90 determinó que el derecho no se extendía más allá de cuando el feto pudiera sobrevivir fuera del útero de la madre, lo que se conoce en jerga legal como viabilidad fetal. Esa misma decisión de los 90 también dictaminaba que los estados no podían poner una carga indebida a las mujeres que quisieran tener un aborto antes de esa viabilidad fetal. Es importante recalcar todo esto porque es el poder judicial el que ha determinado la constitucionalidad del derecho al aborto, no una ley. Eso requeriría de mayorías en las cámaras legislativas de Washington D.C. y la posterior firma del presidente. Y no es que haya habido precisamente consenso en el Capitolio a la hora de legislar sobre el aborto, un tema mazo controvertido que siempre tendrá complicado ser aprobado en el Senado, donde las zonas rurales más conservadoras del país tienen una sobrerepresentación. Así que no, nadie va a conseguir 60 votos en el Senado para un proyecto de ley que legalice el aborto a nivel federal. Lo que nos lleva de vuelta a los juzgados. Existen multitud de estados hoy en día, especialmente en el sur profundo de Estados Unidos, más religioso y conservador que el resto del país, que se mueren por legislar en contra del aborto. Y de hecho lo llevan intentando desde hace décadas. Pero los juzgados, especialmente el Supremo, siempre les ponen los frenos basándose en el precedente sentado por Roe v. Wade. Esto es lo que dice Roe v. Wade: tu ley incumple ese precedente, así que nos la cargamos. Sorry. La diferencia de este momento histórico con respecto a otros desde 1973 es que el Supremo tiene un desequilibrio ideológico muy favorable para el movimiento conservador ahora mismo. De 9 jueces, 6 cuentan con un largo historial de decisiones judiciales de corte conservador. Así que la esperanza del movimiento antiabortista es que una ley que restrinja el acceso al aborto llegue al Supremo y la nueva supermayoría conservadora rompa el precedente sentado por Roe v. Wade. Es lo que podría pasar con una ley de Mississippi que prohíbe los abortos más allá de la 15ª semana del embarazo y que será considerada por el Supremo a partir de diciembre. Esa ley de Mississippi no ha llegado a ser ley en el estado porque los tribunales inferiores la han bloqueado por su inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad interpretada por la decisión de Roe v. Wade, claro. Pero la ley de Texas que me trae hoy aquí es diferente y sí se ha podido poner en marcha para prohibir el aborto más allá de la 6ª semana de embarazo en ese estado. Esto es lo que muchos estados conservadores llaman como leyes de latido de corazón. Es decir, que en cuanto se escuche un latido en el feto, ya no se puede abortar. En realidad no son latidos de corazón, porque en esa fase del desarrollo todavía no hay un corazón, sino células que tienen una actividad eléctrica específica que se interpreta como latido. Por ofrecer un poco de contexto, en la mayoría de países europeos hay limitaciones al aborto a partir de la 12ª o la 14ª semana de embarazo, algo que contrasta bastante con lo progresista que es el derecho al aborto en Estados Unidos, donde ahora mismo está permitido por cualquier motivo hasta la semana 22, 23, 24 de embarazo. Quiero decir, hablamos de un país bastante más religioso que la mayor parte de los países de la Unión Europea, como se puede ver en este mapa de Pew Research, en el que se compara lo importante que es la religión para la vida de los ciudadanos en distintos países del mundo. Y bueno, la religión suele ser un valor bastante bueno para predecir las posturas de los ciudadanos en cuanto al aborto.
Y si no, mira esta otra gráfica de Ipsos en la que preguntan a los ciudadanos si el aborto debería estar permitido. Anyway, cada uno tendrá su postura sobre el aborto y sobre dónde se pone el límite de cuándo poder abortar. Pero lo que está claro es que limitarlo a las primeras 6 semanas es bastante heavy teniendo en cuenta la de años que lleva Estados Unidos con este marco legal de Roe v. Wade, o la de años que llevan sus principales aliados occidentales con un marco legal parecido. Y sobre todo teniendo en cuenta que muchas mujeres desconocen que están embarazadas antes de la 6ª semana. Vale, pero volviendo a Texas, ¿por qué los juzgados sí han bloqueado la ley del aborto en Mississippi y no la de Texas, que es más restrictiva? Pues por una concepción legal muy original. Lo que hace la ley de Texas es darle el poder de ejecutar la ley no a los funcionarios del Estado, es decir, al poder ejecutivo de su gobernador, de su secretario de salud o de sus fiscales, sino al pueblo. Es decir, que quienes aplican la ley restrictiva del aborto en Texas son ciudadanos de a pie, de cualquier parte del país, que demandan a quienes creen que han vulnerado la nueva legislación. Y no a mujeres que han abortado o quieren abortar, sino a todos aquellos que ayuden o asistan a esa mujer a llevar a cabo un aborto. Una profesora de Derecho de la New York University hacía una muy buena analogía en The New York Times. Si el camarero de un Starbucks te escucha hablando sobre tu aborto y ese aborto se ha hecho más tarde de 6 semanas, ese camarero está autorizado a demandar a la clínica donde has tenido el aborto y a cualquier persona que te haya ayudado, incluido el conductor de Uber que te llevó allí. Sí, en serio, la ley permite que una persona completamente ajena a tu vida demande a quien le salga del pito por haberle ayudado a llevar a cabo un aborto, por muy tangencial que sea esa ayuda, ya sea porque un taxista te ha dejado en la puerta de la clínica de abortos o porque le has pedido a alguien dinero para pagar la operación. La ley está escrita de tal manera que muchas de sus partes se prestan a ese tipo de interpretaciones. El problema para el movimiento proabortista o para las clínicas de aborto más en específico es que no hay un objetivo claro a quien demandar por esta ley. No puedes demandar a la Fiscalía por ejecutar esa ley porque la Fiscalía tiene prohibido ejecutarla. Todo esto se basa en la llamada doctrina de inmunidad soberana, que defiende que la gente no puede demandar a los estados salvo que estén demandando a una agencia o a un funcionario en específico que esté ejecutando esa ley. Y eso es precisamente lo que pasó hace unas semanas, cuando varias clínicas de aborto demandaron a los jueces estatales y condales de Texas, potenciales actores clave a la hora de decidir quién gana o no un juicio en el que un ciudadano random demanda a otra persona que ha ayudado a una mujer a abortar después de la 6ª semana. Pero claro, los jueces dicen que no son los acusados apropiados para el caso, pues ellos no presentan las demandas ni ejecutan las leyes. Y luego el Tribunal Supremo de Estados Unidos decide, en apenas un párrafo, que la demanda no ha sabido presentar su caso ante unas cuestiones de procedimiento nuevas y complejas. Es decir, que la mayoría conservadora del Supremo premió la originalidad de la ley del aborto en Texas antes que bloquear lo que en efecto es una legislación que limita el acceso al aborto. ¿Y cómo lo limita? La ley estipula que aquellos ciudadanos que presenten una demanda y ganen el caso contra alguien que ha participado o ayudado en la ejecución de un aborto más allá de la 6ª semana se lleven no menos de $10.000 y les paguen además todos sus gastos legales. Si es al revés, si por ejemplo un doctor demandado demuestra que no ha ayudado a llevar a cabo un aborto, los gastos legales se los paga él de su bolsillo. Es decir, que clínicas de aborto, doctores, enfermeros o incluso recepcionistas de todo el estado no van a querer trabajar con el miedo constante a que una demanda les implique tener que arruinarse en pagar abogados. Ya ni hablemos de los $10.000 extra si es que pierden. La ley es tan rocambolesca que incluso se podría dar el caso de un hombre que viola a una mujer, la deja embarazada, ella aborta, él demanda a la clínica donde ella ha abortado y se lleva $10.000 por el camino. Porque esa es otra. La ley no admite excepciones por violación o incesto más allá de la 6ª semana. No contentos con eso, la carga probatoria recae en la defensa, no en los demandantes. Es decir, que tendría que ser el mismo doctor el que demuestre que no ha llevado a cabo un aborto, no los demandantes que le han señalado por ello en primer lugar. Todo esto plantea cuestiones muy problemáticas a multitud de niveles diferentes, especialmente en lo que respecta a dar recompensas a quienes están aplicando la ley. Pero recae en los juzgados, tanto federales como estatales, decidir si la originalidad de este texto legislativo justifica las consecuencias. Y con consecuencias hablo de cientos de mujeres que tienen que salir del estado de Texas para abortar, abarrotando clínicas en estados vecinos del sur profundo, donde ya de por sí hay pocas clínicas que lleven a cabo abortos debido a los obstáculos que llevan poniendo sus gobiernos conservadores desde hace años. Y de que quienes acaban pagando el plato son las mujeres con menos recursos, con peor acceso a métodos anticonceptivos y peores facilidades
para viajar fuera del estado. Lo que es evidente es que a una gran mayoría de estadounidenses esta ley de Texas les parece una aberración. Según una encuesta de Monmouth, entre el 70 y el 80% de los estadounidenses desaprueban que ciudadanos privados apliquen la ley y se lleven $10.000 con ello. ¿Tribunales? Es vuestro turno. Y hasta aquí esta entrega de Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech. Nos vemos la semana que viene aquí, en neutral.es. Hasta luego.